Hoy vamos a hablar de la estadística. La estadística es una ciencia y una rama de la matemática a través de la cual se recolecta y analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Dentro de los estudios estadísticos encontramos a la población, que es el conjunto de todos los elementos que se quieren estudiar, y a la muestra, que es el subconjunto de esa población elegido para realizar el estudio. Por ejemplo, tomamos como población a los habitantes de la provincia de Córdoba, que están siendo actualmente afectada por el coronavirus. Como muestra, tomamos a 100 habitantes de la provincia de Córdoba y les realizamos el hisopado para verificar si tienen o no coronavirus. Ahora vamos a hablar de los tipos de variables. Podemos encontrar la variable cuantitativa, que es donde se recolectan los datos numéricos, por ejemplo, variables tales como el peso, la altura o la cantidad de miembros en una familia, y la variable cualitativa, que no se recolectan datos numéricos. Esta nos permite expresar, por ejemplo, una característica, un atributo, cualidades o categorías no numéricas. Siguiente, tenemos a los tipos de gráficos. Vamos a comenzar nombrando a los gráficos circular y de barras. Estos trabajan con la variable cuantitativa discreta. Gráfico circular. Se trabaja con este gráfico con porcentajes y de allí se sacan los resultados. Es habitual cuando se está mostrando la proporción de casos dentro del total. Aquí les traigo un ejemplo del porcentaje que saqué de aficionados de los 4 clubes más importantes de Córdoba. El total de personas es de 112.000, de los cuales 45.000 son de Talleres con un porcentaje del 38%, 35.000 de Belgrano con 30%, 27.000 de Instituto con 23% y 10.000 de Racing con el 9%. Gráfico de barras. Se utilizan datos de números enteros para sacar conclusiones de los resultados y representarlos en barras. Por ejemplo, el siguiente gráfico que arroja los datos de 48 familias y qué tipo de mascota tiene. Por ejemplo, lo que demuestra el gráfico es que en mayor cantidad las mascotas son 17 perros, 12 gatos y 8 hurones. Después de los gráficos anteriores, nombramos el histograma, que trabaja con la variable continua. El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Tenemos de ejemplo la cantidad de pasajeros del Titanic comparando sus edades y logrando encontrar que se destacan las personas con la edad de entre 15 años y los 35 años. Podemos encontrar diferentes situaciones en donde se utiliza la estadística. Por ejemplo, tenemos la participación de mercado de China, Japón, Estados Unidos, la India, entre otros países, y la podemos representar con un gráfico circular mediante porcentajes. Otro puede ser cuando a los alumnos de un curso se les pregunta cuál es su materia preferida y de acuerdo a esa elección se puede realizar un gráfico de barras que demuestre cuál es la mejor. Ahora, un comentario individual. No puede ser que inglés sea igual de preferida que matemática. Matemática es mejor. ¿No, profe? Bueno, otro ejemplo. El aumento del dólar y la inflación del país, que como vemos en la imagen se puede representar mediante un histograma, ya que va creciendo en forma ascendente a medida que pasa el tiempo. Ahora pasamos con los parámetros de centralización. Media. Es el promedio de la suma de todos los datos obtenidos dividido por la cantidad de datos. Por ejemplo, cantidad de inasistencia de alumnos de sexto año en una semana. 25 inasistencias dividida los 5 días que dura la semana. Y la media daría el resultado 5. Ahora pasamos con la mediana, que es el valor central. Se calcula como promedio de dos datos centrales o es un dato central entre muchos. Como ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, que 4 chicos faltaron el lunes, 4 el martes, 5 el miércoles, 4 el jueves y 8 el viernes. Entonces el dato central sería 4. Nos quedaría definir la moda, que es el dato o número que se repite. Si algún dato no se repite, se podría decir que no existe moda. Ahora, por ejemplo, seguimos con los ejemplos pasados y podemos verificar que el número que más se repitió
fue el 4, ya que se repite el lunes, el martes y el jueves. Como siguiente, definiremos las características que se tienen que tener en cuenta cuando se hace una encuesta. Definir tus objetivos, elegir a la persona correcta a la que va a ser dirigida la encuesta, crear flujo sencillo de preguntas, hacer una encuesta simple, corta y directa, hacer uso de lógica, se debe cuidar el lenguaje y estilo, globaliza tu encuesta y no debes predisponer el encuestado.